¿Qué onda, Luis? Pues hola, bienvenidos a Viernes de Cheto otra vez. Hoy tenemos un invitado bastante importante para la comunidad peculiar. Bueno, él es arquitecto graduado de aquí de la Facultad de Arquitectura y fue alumno, profesor y coordinador del taller. Se caracteriza por la exploración de la arquitectura contemporánea, integrando tradición, vanguardia y un enlace profundo con el entorno y su capacidad de integrar lo local. Sus proyectos urbanos se caracterizan también por recuperación del espacio público, como es la peatonalización de la calle Madero y la intervención en la Plaza de la República. En esta charla nos adentraremos en su libro Conversación con Juan O'Gorman, un diálogo que revela la visión humanista y su preocupación entre la arquitectura y la cultura. Bueno, sin más, empezamos. Bueno, buenas tardes a todos, qué gusto, a todas y todos, qué gusto estar aquí, bueno, queridos amigos, con colegas, que hace tiempo no veía, con mis alumnos, colegas y nuevas generaciones, bueno, los compañeros que tienen toda la historia del taller Machete, perfecto, porque los construimos juntos, los aquí presentes, y qué gusto también ver aquí, recibir a las nuevas generaciones. ¿De qué nivel son quienes están entrando ahorita? ¿De qué año? Los alumnos de historia. El primero, son del primer año. Bienvenidos, qué gusto. Bueno, y gracias a Frida y a María, ¿no? Por la invitación. Muchas gracias. Qué bueno que sigan haciendo esas prácticas. Crean comunidad, que es algo que fue lo fundamental en la construcción del taller Machete, crear comunidad, crear este tipo de enlaces, ¿no? ¿Verdad? O sea, también era todo de crear comunidad es importantísimo. Sin comunidad no se hace casi nada. Entonces, bueno, que haya una comunidad del taller Machete, buenísimo, genera identidad, una serie de temas en particular que nos unen y enfoques hacia la ciudad, hacia la arquitectura, el desarrollo urbano. Bueno, primero les voy a platicar un poco una plática que tuvimos con Juan O'Gorman. Muchos dirán, y me han preguntado, ¿conociste a Juan O'Gorman? Pues sí tuve la suerte de conocer y platicar con él, no solo eso, sino fue azares del destino. Yo estaba, creo que en tercer semestre de la carrera, casi un poco como varios de los que acaban de llegar, y estaba en un curso yo con Carlos González Lobo, que fue un maestro muy querido de la facultad, y que tenía pues, una inclinación muy fuerte por la arquitectura mexicana, sobre todo de la modernidad. Entonces, Carlos González Lobo, en el grupo de teoría que estábamos, nos pidió, no éramos un grupo muy grande, éramos como 20, y nos dijo, bueno, pues les pido que hagamos unas investigaciones sobre las casas de Juan O'Gorman, porque Juan O'Gorman hizo escuelas, hizo casas. Bueno, lo más significativo que conocen la Biblioteca Central de aquí, la Universitaria, su famosa Casa Cueva y el estudio de Diego y de Frida, los estudios de Diego y de Frida en San Ángel. Pero hay otras casas muy semejantes a los estudios de Diego y de Frida. Y entonces, le tocó a la casa de Julio Castellanos, rifó y dijo, a ver, a ti te toca esta casa, y toca la otra. Tuve la suerte de que era la única casa que todavía quedaba en pie de esas, salvo las de Frida, y la de Diego, y la del propio Juan O'Gorman, que después fallece en Jardín, en la calle Jardín, y la de Cecil O'Gorman, la de su papá, que está al lado de la casa de Frida y de Diego. Ya no quedaban, entonces sí me encontré esa casa en la Colonia del Valle, en la avenida Colonia del Valle, todavía está muy alterada, pero todavía hay un vestigio de la casa. Y de pura suerte, Max Cheto, aquí lleva el nombre de ese taller, daba clases aquí en el taller, era nuestro maestro. Lo consulté y yo le dije, oye Max, me dijeron que tú conocías a Juan O'Gorman. Me dijo, no solo lo conozco, soy su compadre, jugamos todos los domingos ajedrez. Le dije, ay, pues, fíjate que me mandó Carlos González Lobo a hacer un trabajo sobre la casa de Julio Castellanos, ya fui a verla, pero tengo muchas dudas. ¿Tú crees que lo pudiera ver? Me dijo, sí, yo le hablo que te reciba, ¿no? Y efectivamente, entonces me recibió Juan O'Gorman en su casa. Esto fue una cosa maravillosa. Es una casa que existe, actualmente todavía está atrás del restaurante San Angelín, una casa de movimiento moderno, muy en el estilo de la de Diego y de Frida,
racionalista totalmente, vamos a hacer unas fotos. Y entonces llegué una mañana, Juan O'Gorman estaba vestido con un overol, así como de gasolinera, como de gasolinero, porque estaba pintando los murales del palacio, del castillo de Chapultepec. Si ustedes van al Museo Nacional de Historia del castillo de Chapultepec, están los murales sobre la historia de México, muy grandes. Uno de ellos varios de ellos son de O'Gorman. Eso hacia ya al final de su vida, porque al final de su vida dejó la arquitectura, desde mucho tiempo atrás dejó la arquitectura, estaba muy desilusionado y se dedicó más bien a pintar. Un gran retratista, un extraordinario pintor, un muralista, un tipo fantástico de una cultura enorme. Entonces llegué a su casa, me recibió, él abrió la puerta, con un overol, entramos y de lo más austero, digo que me ofreció un vaso con agua y nada más, o sea, austero, vestido de overol, y sentamos en una esquina y empezamos a platicar. Entonces yo empecé a tomar nota, no llevaba grabadora, entonces tengo ahí el documento manuscrito, entonces yo le preguntaba y iba a hablar. Entonces de eso se trata más o menos esta publicación. La recuperé hace poco porque el año pasado fue el 120 aniversario del nacimiento de O'Gorman, hubiera cumplido 120 años, el año pasado, el 5 de julio. Y entonces lo propuse al Colegio Nacional que publicara esta entrevista, lo logré, a ver si es para acá, así para acá. Bueno, ese es Juan O'Gorman. Más o menos, esta es la imagen del final de su vida. Esta es una foto de 82. El trabajo habrá sido como por 79, unos 2 años. Con esa imagen yo lo conocí. Pero esta foto de Enrique Bostelmann es extraordinaria porque delata un poco la personalidad de O'Gorman. Entiende por varias cosas. Uno, ustedes seguramente conocen, y si no conocerán ahora, el autorretrato múltiple. Él tiene un autorretrato de él que se retrata como arquitecto, siempre en esta dualidad entre arquitecto, pintor, ¿no? Y con un reflejo, y él pintándose. Entonces, además, esta foto saca a 3 O'Gormans, o sea, es el autorretrato múltiple, pero Juan O'Gorman, al final ya les contaré cómo se quitó la vida, pero que tenga 3, esa trilogía es significativa de su personalidad. Entonces, una foto extraordinaria. Este era Juan O'Gorman, un poco para que lo vean. Y aquí está, les voy a dar un poco antecedentes a quienes no saben quién era este personaje. Su padre era Cecil O'Gorman, la persona que está aquí al centro, era su padre, un tipo realmente... Este era Cecil O'Gorman. Este es Juan y este es su hermano Edmundo, ambos distinguidísimos. Era un gran historiador, pero era un hombre más conservador. Y Juan era totalmente radical, era de izquierda radical. Y Cecil, que ahí él había venido como geólogo a las minas de Guanajuato. Él había venido a explorar, era un geólogo y era un minero, metalúrgico. Entonces de ahí viene todo el conocimiento de Juan O'Gorman, de las piedras. No es gratuito que todo la Biblioteca Central esté realmente forrado para copiar. Este es él, este es Juan O'Gorman con su madre, ¿no? Su madre era mexicana, ¿no? Y esto es aquí en San Ángel, y viven en San Ángel, dirán, bueno, San Ángel como muy, digamos, residencial como es ahora. No, era un San Ángel bastante, el pueblo de San Ángel bastante modesto. El padre de O'Gorman, Cecil, de pronto no tenía dinero, o sea, con poco dinero puede hacer la casa, esa muestra que está al lado de la casa de Diego y de Frida, y la tenían que rentar, nunca la habitaban, la rentaban para tener ciertos recursos, pues vivían con ciertas limitaciones. Pero la madre tenía una virtud, que les leía todas las tardes. Juan O'Gorman quería con su madre, porque todas las tardes frente a la chimenea, en una casa fría, se ponían a leer. Es un hombre cultísimo, entonces todas las tardes leía junto a su madre, ponía a leer a su hermano. Por eso ambos eran de una gran cultura. Esta era un poco la casa, que era una casa que rentaban, que no era de ellos, de lo más amigarrada, si se fijan, una casa muy amigarrada, que en ese momento la rentaban desde su casa. Pero a la par, imagínense, si vivía aquí, pero ¿cómo pensaba? Veía esto, pero el señor tenía una enorme afición por la cultura popular y se iba precisamente a retratar pulquerías y cafés en los barrios, en Popotla, en barrios populares, en Tacuba, a hacer estos dibujos que son muy de él, ¿no? Están firmados en el 1928. Siempre sabía, también él sabía que lo que estaba haciendo, porque todo lo que tenía cierta calidad lo pintaba, ¿no? Entonces se iba y le encantaba esta arquitectura popular, más de barrio, de los barrios y de los pueblitos que conforman la Ciudad de México. Y este es el Café de la Media. Y después, si se fija, ya tiene materiales para construir. O sea, todos en él es un simbolismo, es rescatar lugar de encuentro y materiales para construir. Y aquí ustedes van a tener
un retrato, una obra que es fundamental para entender a Juan O'Gorman, que es el retrato de la Ciudad de México, ¿no? La Ciudad de México en 1949. Van a ver lo que es esta obra. Estos son los trazos previos de un hombre de una precisión impresionante, una mano dibujaba extraordinario, yo retratista. Estos son los trazos que él tenía previos, pueden ver aquí está la serpiente, después está el águila, todo. Y esta obra, ustedes podrán ver, esta Avenida Juárez, es el edificio de la Lotería Nacional. Esto está pintado desde el Monumento a la Revolución, desde la parte alta del Monumento a la Revolución. Por eso ven ustedes aquí el caballito que estaba antes ahí, y es la avenida de la República ahora, Avenida Juárez, la Alameda, pueden ustedes observar la Alameda, el Guardiola, el Madero y las torres de la Catedral. Y atrás que se veía el paisaje justamente del Valle o la Cuenca de México. Y ponen en primer plano a los albañiles, a quienes le dedican también, por cierto, esta obra, a los constructores. ¿Ven? Ya con el overol tipo Diego Rivera, bueno, este es un peto, Diego Rivera, la cuchara, el plano, la artesa, todas las herramientas, ¿no? Y está Juan retratando todo esto, eso es extraordinario. Y está este edificio, que es el edificio de la Lotería Nacional, lo pone en homenaje a su maestro, su maestro al cual él siempre le rinde culto y una admiración, se llamaba José A. Cuevas. Era un arquitecto que él dice que era un hombre de los más inteligentes, que si le hubieran dado más cauce, hubiera sido mejor que Candela. Él decía, tenía más conocimiento hacia todas las obras. Yo no sé si ustedes hayan entrado al salón de sorteos de la Lotería Nacional. Entren, creo que ahora está cerrada el edificio, no sé lo que ha pasado, pero cuando se puedan, puedes entrar a los sorteos, entren. Es una de las cubiertas, es como un manto ya medio un paraboloide perforado, extraordinario. Ese era su maestro. Por eso pone el edificio en primer plano, fíjense, su maestro, los constructores y la ciudad. O sea, siempre entendiendo ese fenómeno. Y dice que este personaje lamentablemente no fue tan famoso porque era de origen muy popular y era moreno. Imagínense qué dice. Era un clasismo en ese momento con las clases sociales, con todo el cuerpo de los arquitectos, que no prosperó porque no tuvo la entrada de otros arquitectos que tenían mayores habilidades sociales. Entonces eso siempre lo manifestó. Esta es la obra completa, si se fijan. Está la mano de la Escher con un plano de la ciudad, con un plano de la ciudad, sus manos. Aquí dice, aquí relata, es el plano de la Ciudad de México, es de la Ciudad de México, el plano y la lista, ven los volcanes, ven cómo tienen los volcanes, ¿no? El lista que el Popo, todo lo colorido, y después aquí Viva México, ¿no? O sea, un nacionalismo fantástico, era toda una época realmente de un gran orgullo nacional. Esto que ven ustedes ya fue producto para una escenografía de una obra de teatro, por eso ustedes lo ven en diferentes planos, ¿no? Es fantástico. Entonces, y acá está el otro trazo que les decía, el autorretrato múltiple, para que lo entiendan bien. Aparecen tres O'Gormans, o sea, aparece él que está pintando, el arquitecto, el clásico arquitecto de la época, con saco de tweed, con la corbata, con sus escuadras, vean, la escuadra, jugaba tenis. Ahorita es muy importante el porqué de lo del tenis, para que entiendan por qué está en las casas de Diego y de Frida, era jugador de tenis. Después él está pintándose como pintor, ya con la camisa de cuadros y su bonita, y se está haciendo su autorretrato. Y después aquí Viva México, un pajarito que le está en el diablo, aquí al lado, en el sol y la luna, está lleno de simbolismos, ¿no? O sea, de nuevo es humano. Pero es un retrato que es impresionante, el autorretrato. Pero ahí lo retrata en esta dualidad y trilogía, por eso la foto de Bostelmann es extraordinaria, siempre esa dualidad, arquitecto, pintor, ciudadano, político, era realmente fantástico. Así como pintaba, también tenía esas nociones constructivas. Vean este retrato que tiene de Diego Rivera, es extraordinario, este es el boceto. Este es el retrato que hizo para el Colegio Nacional. Cuando fallece algún miembro del Colegio Nacional se le hace un retrato. Cuando Diego fallece, y aquí viene y dice, retrato del gran pintor de Diego Rivera, que nació en Guanajuato. Pero ven, el retrato es impecable, o sea, los colores que utilizabas, un manejo del color extraordinario. Ahorita son antecedentes para que veamos. Bueno, y aquí son de las primeras casas, en 29, esta es la primera casa que hacen para su papá, que está en pie. Cuando ustedes ven, están las dos, la de Frida y Diego, y era para Ceci, su padre. Se la hace y ya tiene todo el principio racional funcionalista, donde él va comentando a lo largo del libro que tenían la influencia de Le Corbusier. ¿En qué se basaron? No, pues Le Corbusier lo tenía fascinado. Yo leí y releí hacia una arquitectura.
era el postulado de Le Corbusier de hacer la obra racional, absolutamente racionalismo, de poner, levantar las casas de los pilotis, poder levantarlas del subsuelo para que el subsuelo, que la vista a nivel de calle continuara, levantarlas y en algunos casos tener, si no un roof garden, utilizar la azotea, subir a las azoteas, o sea, el uso de las azoteas, levantarlas sobre el pilotis y que todo fuera casi como una cristalera, que fuera un control, la transparencia producto de la modernidad y la ligereza absoluta. Él atribuye su conocimiento técnico, porque si se fijan estas losas ya están aligeradas. Si usted ve el sistema constructivo, ya no es una losa maciza, ya es una losa aligerada. A su maestro José Acuerdas, dice, yo la tecnología se lo aprendí a él, era mi gran maestro. Y después ya todo el colorido, todo el color que se combina evidentemente con Le Corbusier, inicialmente, los colores de la paleta Le Corbusieriana, con la cultura de México, ¿no? Con Frida y él mismo. Es un apunte del mismo donde pone el color. Entonces esta casa es visitable, está aquí al lado, está aquí en San Ángel, son imágenes en la misma. Y aquí es donde entran contradicciones que yo le hago, porque él dice que todo debe ser racionalismo, dice que esto no era arquitectura, que era ingeniería. No, eso es funcionalismo, y el funcionalismo tiene que hacer que se funcionen las cosas, y ya basta de hacer cosas costosas, tenemos que hacer escuelas para que lleguen al mayor número de alumnos. Si hacemos escuelas todavía medio Art Deco y Art Nouveau son costosísimas, con una escuela de esas hacemos 20 de las mías. Lo importante es que se eduque el pueblo. Fue contratado por la Secretaría de Educación Pública, por Narciso Basón, para hacer escuelas. Estaba contratado, era un funcionario de la Secretaría de Educación Pública para hacer esas escuelas. Pero bueno, a lo que iba es que él decía que no había arquitectura más que en otros casos. Se contradecía, le digo, pero este es un esteticismo, o sea, perdónenme, eso no es de un ingeniero, esa escalera es de una plasticidad enorme, o sea, él ahí todavía, vean esto no puede ser ingeniería. Le decía, no, eso es ingeniería. No, don Juan, perdóneme, pero esto es de una plasticidad enorme, o sea, está evocando a Le Corbusier con On Sanfant, este estudio de un pintor francés que vivía en París y hizo su estudio, pero tiene todo esto, ¿ves? Si no es una plasticidad enorme, la escalera, el medio círculo de la escalera de Frida, la escalera exterior, esta propia escalera, los cactus, ¿no? Recordando, ahí no poner una barda, sino recordando las medianeras de los terrenos de los ranchos de México, con los cactus. Entonces, pues el color, pues un manejo del color, un manejo de la plástica, era un artista en el sentido estricto, un gran arquitecto que resolvía esa necesidad, pero él adjudicaba eso. Este es el apunte que él hizo para la casa de Diego, en 31, en la casa del pintor Diego Rivera, donde pues se ven estos desfasamientos, deja esta altura normal, un nivel, y aquí lo sube, que era para que hicieran los trazos de los murales. O sea, esta altura, esta doble altura se lo hizo igual que esta, era para que hicieran los trazos de los murales. Orientada al norte, toda, porque el norte es la mejor iluminación para un pintor. La peor iluminación sería el sur, porque está entrando el sol. Entonces el sol va a deteriorar los materiales, pero eso da una serie de reflejos que no son. En el norte no entra la luz solar, pero entran los rayos solares. Entonces parejo es, no hay sombras, entonces lo más uniforme. Y evidentemente todos estos elementos para subir también algunas obras, porque por las escaleras, si fuera tan funcionalista hubiera hecho la otra escalera, pero hay una voluntad estética. En la casa de los Sanfant de Le Corbusier también hay esta escalera, entonces hay esta voluntad estética, plástica, las escaleras son fantásticas, y para subir las obras pues abren las ventanas y suben. Entonces tienen ustedes los diferentes niveles, de aquí arriba un poco tipo industrial, que tiene estos como parte de luces, y el diente de sierra clásico de una fábrica, es donde entra también la luz por la parte del norte, pero un poco con el concepto de Diego Rivera como obrero del arte, o sea, porque él se consideraba un obrero de la cultura, era un obrero de la cultura. Pero le hace una fábrica al obrero Diego Rivera para que pinte, ¿no? Y que tenga estas diferencias, ¿no? Este es el apunte que él hace. Después este es otro ángulo de la casa que es menos conocido, donde se ve esta luz que les digo, la parte que da hacia Altavista, esta es la parte inferior. Las ventanas se fijan muy a la redundancia, muy horizontales y altas, o sea, buscando en las recámaras, porque había el criterio de que en las partes públicas, un comedor, una estancia, un estudio, el ventanal hasta abajo. En los baños, si se fijan, o en las recámaras, en las habitaciones, hasta la cintura, y en los baños hasta el cuello.
Eran como códigos que tenían de compositivos, los cánones compositivos que tenían, ¿no? Y aquí vemos a Diego Rivera encantado de la vida, ahí echándose su sopita. Ahí está. Y lo ven, ahí está haciendo el estudio. Y él dice, Diego Rivera, dice, ¿yo por qué busqué a Diego Rivera? También dice, yo busqué a Diego Rivera porque yo, fíjense, donde están estas casas, a ver si donde están estas casas, eran unas canchas de tenis. El restaurante San Angelín era una hacienda, era la hacienda de Burcochea. De esa hacienda pasó a ser un hotel, por eso se llama San Ángel Inn es posada en inglés, entonces por eso fiesta ahí, todo eso. Bueno, entonces se vuelve San Ángel Inn porque lo hacen en una posada, hacen un hotel, y el hotel tenía unas canchas de tenis, y estaban ahí, eran planos, por eso ustedes ven que esto está a un nivel, y la casa de Ceci, de su papá, está abajo, eran dos canchas de tenis. Como él vivió muy cerca, el hotel quebró y estaban vendiendo las canchas. Entonces él va y ve la inteligencia. Dice, yo quiero hacer una casa funcionalista, pero quiero que se haga alguien famoso. Entonces se fue a buscar a Diego Rivera, al Palacio Nacional, y llegó y le dijo, porque además era amigo de Frida, y realmente Juana Borman siempre estuvo enamorado de Frida, su amor era Frida, o sea, siempre la quiso, él la admiraba mucho a Frida. Entonces a través de Frida, llegó, le dijo, oiga maestro, no sé qué, estoy haciendo unas casas, no me interesa. Entonces Diego Rivera dice, no es que le gustara el arte moderno ni la arquitectura moderna, pero como quería hacer tanto escándalo, se metía donde fuese para llamar la atención. Entonces hacer estas casas en San Ángel fue un escándalo, porque ¿qué hacen esas casas? Ya tienen las eran funcionalistas, frente a los del Caco Parra, o el tipo Caco Parra, no, pero de ese tipo de casas más neocoloniales y falsas históricas. Entonces decía, es como él se acerca a Diego, es bellísimo, y hace la casa de Diego y de Frida, con este puente que mucha gente ha criticado porque la pobre Frida, con ese puente y con las escaleras, no era muy, y la casa más chiquita, pero bueno, era la casa grande. Estas son imágenes totalmente neoplasticistas, y ven el color, ven las formas, aunque él sea que era ingeniería, estaba haciendo arquitectura pura, ¿no? Aquí está con los órganos, ven la propia puerta. Utilizaban materiales industriales, todas las puertas son lo que hoy sería como un asbesto, ¿no? Pero es un fibrocemento, que son ligerísimas, no haces el marco de herrería y la puerta, entonces ya materiales industriales, en todo era innovador, entonces estaba teniendo una innovación absoluta. Mira, aquí se observa más lo que comentaba, las ventanas altas ahí de las zonas ya más privadas, ¿no? Y la estética de esa escalera, ¿no? Si eso no es arquitectura, entonces, ¿qué es? Mira, maestro, por favor, es totalmente neoclasicista, ¿no? Pero bueno, él así lo concebía, son estas imágenes de este gran conjunto. El interior, vean el encasetonado, ya la losa es aligerada. Estamos hablando de 1932. El Palacio de Bellas Artes se terminó de remodelar en 34. Ustedes imagínense, cuando Diego Rivera fue a la inauguración del Palacio de Bellas Artes, que hoy conocemos, ya vivía aquí, para que vean el desfasamiento de las épocas, o sea, la modernidad con todo el escepticismo. Bueno, y aquí está, es el retrato de Silvia Pinal, porque dedicó una época de su vida ya a retratar a personajes de la burguesía y del arte para ganarse dinero, ¿no? O sea, ¿no? Y realmente muere sin dinero, Diego, todo el dinero se lo gastaba en todas las piezas que compró para Nahuacali y para su colección, y en apoyar al Partido Comunista y en apoyar a una serie de acciones sociales. Vean aquí la puerta, significa, ¿no? La puerta es de este fibrocemento, además el marco, delgadísima, no tiene ni un centímetro por lado, y toda la instalación es exterior, todo está expuesta, toda la instalación eléctrica está expuesta. Entonces era eso de que las tripas se tienen que ver, todo se tiene que ver. Los barandales de la parte superior, si ustedes se fijan, son tubería de... Esto es tubería. Ajá, plomería. Esto es tubería de plomería. Los codos son de plomería, todo. O sea, no iba a aprovechar todos los elementos que provee la industria para que sea más económico. Vean los tanques también, ¿no? Dejar aparente el tanque, los tinacos, ¿no? El respiradero, ¿no? Entonces, era como esas fábricas, miren, aquí la bajada, ¿no? La bajada de agua que tiene, ¿no? Entonces, es toda esta maravilla que él decía que era ingeniería. Esta es la habitación de Diego, para que vean, para el tamaño de Diego vivía en 90 y era robusto, enorme. O sea, ahí dormía como trabajador, era como
el herrero que trabaja arriba en el tapaco de su taller, ¿no? En su casa taller. Entonces, y las cortinas, si ven la habitación con muy altas la ventana, de mezclilla, era de mezclilla también. Esta era la habitación de Diego, las huellas de Diego, las patotas, si ven, ponían antes ahí unas patotas, unas enormes, ¿no? Ahí te ve. Este es de Frida, sí, no, perdón. Aquí está de Frida, ¿sí? Por lo que ya he comentado, no quiero repetir, quiero entrar más en los detalles, ¿no? Acá está. Ya está la tubería, ven ustedes la presión del puente. Son puros cofres y codos de tubería, ¿no? No hay filtro. Los pisos de terrazo, ¿no? Rojo, que es vidriado porque es la azotea. Y el estudio de Frida, más chiquito, más pequeño, es el estudio de Frida en la calle Altavista. Y aquí sí lo orienta directamente al sur y al oriente, en este caso. Vean la diferencia. Todo el sistema constructivo. Y después, bueno, voy a hablar un poco más del libro, ahí voy a detener un poco. O'Gorman entra después en una crisis, hace todo ese tipo de casas, ahorita las vamos a ver más adelante, en el orden, bueno, los paso más adelante, pero hay toda una serie de casas para esos artistas que les digo. Y eso me permite hablar con él y preguntarle, todo el tiempo insiste que eso era ingeniería, que la arquitectura se había vuelto un negocio, ¿por qué dejó la arquitectura? Se había dedicado a la pintura, porque la arquitectura ya se había cansado de estar negociando los cambios con los clientes y que los presupuestos no salían y que realmente había mucha especulación y que hacía casas a costos mucho más bajos y las vendían mucho más caras, que eso era un material especulativo y que él no era bueno para eso, ya le gustaba realmente más bien disfrutar y estar con las cosas de plantilla. Pero después de eso da un cambio de giro, era tan radical que en algún momento dice, no, ya abandono, ahorita les voy a pasar todo, es que les voy a pasar un poquito todo eso, si no, permítanme, voy a avanzar muchísimo, porque ya me estaba adelantando a donde, vamos a empezar aquí con las, sí, aquí. Entonces aquí estamos, sus primeras casas, miren, desde 1928, antes de, todavía tenía un estilo, si se fijan, más secesionista, más vienés, más masivo, no era tan corrupcional, era más volúmenes, pero ya tenía esa volumetría, ya hay una composición, vean esas dobles alturas, vean las ventanas, todo esto él ya tenía una formación estética extraordinaria, ¿no? Son sus primeras casas y estas otras, que son sorprendentes, hasta Mendelssohn, o sea, tenía una gran cultura visual y él sí recibía en todas las revistas de arquitectura moderna, estaban muy sorprendidos, pero todas las revistas no eran a colores, eran en blanco y negro, y por eso ellos estaban muy impresionados, les gustaba. Pero ven todos estos antepechos, estos elementos que hasta con Barragán también lo encontramos en algún momento. Estas casas, después esta es otra, ¿no? Hizo la casa, el modelo de la vivienda económica. Entonces, como era en dos niveles, siempre su escalera exterior, siempre sacando las escaleras, no las ponía nunca en el interior para no quitar espacio a los volúmenes y tener siempre como espacios abiertos o terracitas, ¿no? Esta es otra, pueden ver todas estas, que son las características, siempre una terraza, algo con que relacionarse con el exterior. Este es del 30, esta es otra, mira, hasta aquí le pone, para Francis Thorpe pone hasta hace un relieve del nombre de la persona, de la dueña, ¿no? Y vean la columna, es fantástico, es muy Le Corbusier y muy Barragán, vean las casas de Barragán que están en el Parque México, y vean la similitud también que deja una parte de terraza, quedan voladas. Todos sus proyectos estaban hechos a mano, dibujados por él, con una gran habilidad. Ya es como en cierta perspectiva, y siempre se miran, están firmadas, pero hay terrazas, siempre, muy Le Corbusier, ¿no? O sea, es totalmente un admirador. Y aquí hace todo un muestrario de construcción moderna, hace estos modelos de construcción de vivienda popular. ¿Ven? Siempre levantada sobre el piloto y la casa elevada, y esto era para que tuvieran ahí, pues, para que fijaran los autos o lo que fuese. Hizo conjuntos de esta naturaleza, ¿no? Un muestrario, y así, vean, esto puede ser actual, o sea, esto, así ya ahora en la tardomodernidad, vamos a ver todas esas oquedades que iba dejando huecos, como los que Panins pues serían en algún momento en Tlatelolco o en otros lugares, pero levantados sobre el pilotín y dejando todos los huecos y rematados. O sea, con toda una serie de principios compositivos y un gran rigor que tenía. ¿Lo pueden copiar los de tercero?
tercero para sus entregas. ¿Perdón? Lo pueden copiar los de tercero para sus entregas. Sí. Y después, bueno, este era para Narciso Bassols, el que lo había contratado, el gran educador, que era secretario de Educación Pública, que lo contrató. Y eran estas casas, es un conjunto, y vean todas con su roof garden, ahí está su tinaco, esos vestíbulos o porches techados, y con esa volumetría, muy parecida a las de Diego y de Frida, pero son estas casas. Este es Luis Enrique Erro, todos ahora no dicen nombre porque el Instituto Politécnico Nacional, ¿no? Planetario. El planetario Luis Enrique Erro lleva su nombre, que era un gran astrónomo, por eso le hace hasta una bóveda, su telescopio para observar las estrellas. Entonces le hace su objeto, su telescopio. Genial. Todos estos proyectos, lamentablemente, ya muchos se demolieron, se tiraron, ¿no? Este es el otro ángulo de Luis Enrique Erro, también. Siempre con su letra, ¿no? Dice el observatorio para el propio Luis Enrique Erro. Aquí estuvo construida, ya no existe, lamentablemente la tiraron, con el mismo criterio, la barda de cactus. Entonces, lo de Diego no es la única, y esta es la de Julio Castellanos, la que me mandaron a hacer, que es esta, que era un pintor también, Julio Castellanos. Esta es la calle, esta es Avenida Colón del Valle, la entrada para el auto, la escalera también externa, como ven. La sala es el estudio del pintor, y la habitación, y abajo la cocina. Una cosa de una sobriedad inmensa, o sea, absoluta, sencillísima, una casa mínima. Esta es la de Manuel Toussaint, del gran historiador del arte mexicano. Imagino, un historiador del arte lo puso a vivir en una casa de la modernidad, ¿no? Con la cantidad de libros que tenía Toussaint, yo creo que no le hubiera cabido ni uno, ¿no? Pero era de esa austeridad, de que eso es para vivir, ¿no? O sea, la casa es una máquina, ¿no? Para habitar, muy seriano, ¿no? Y así van a encontrar estas constantes de todas las casas que hizo, conjuntos. Escuelas, en las escuelas fue pionero, todavía quedan unas aquí en Coyoacán, hay una grande, todavía hizo varias, eran unas construcciones extraordinarias. Ven además siempre el patio, los corredores, el acceso, la bandera nacional, ¿no? Casi como industriales. Esta es una escuela superior, una escuela técnica. Esta es la de Coyoacán, que esta todavía permanece, ¿no? Secundarias tipo, pues todas las escuelas que hizo siempre dejando los patios, miren, el auditorio, separado muy bien la modernidad del auditorio, los patios, los talleres, la zona de talleres, de aulas, ¿no? Y de áreas deportivas, ¿no? La cancha deportiva. Un poco lo adivinan todos los patios, los principios de esas escuelas. Todas económicas significan escaleras externas siempre, abiertas, los tinacos, y tenían hasta era la cultura de los bebederos. Miren, la cultura de los bebederos, ustedes recordarán, no sé si ahora existan, pero estaban todos los bebederos, ahí me tocaron todavía en la secundaria, había bebederos, nunca comprabas eso. Llegabas al bebedero, decías, y aquí está el agua potable, mira, esta agua no tanto para los baños, pero para el bebedero, que aquí doy filtro para el baño. Los bebederos, entonces esta cultura de la sanidad, ¿no? Que tenía que ver con la educación y la salud. Y unos, que es sorprendente porque aquí sí se integró urbanamente, es curioso, porque hay una glorieta y el edificio retoma, vean nada más, con estos brazos, es extraordinario este conjunto, sí, el trazo urbano, y tiene esa concavidad en la fachada. Es sorprendente, nos deja siempre sorprendido, miren, en Tamaulipas, y lo que no se imagina, el edificio de la CTM que está en la Plaza de la República, frente al Monumento de la Revolución, que es un masacote todo pesado, ahí iba a haber esto, imagínense, nos hubieran dejado una obra casi como de constructivismo ruso, una cosa maravillosa. Vean nada más los sindicatos, vean nada más la obra, dibujado por él todo a mano. Esa es la perspectiva que hacía. Un edificio totalmente constructivista ruso, casi moderno, ¿ven? Hay que ver. Ahí. Bueno, y aquí está otra de los sindicatos de trabajadores. Pero vean nada más quiénes firman aquí. Es genial. Es edificio del sindicato de trabajadores cinematográficos. Les ponía siempre una bandera y aquí un palco, como una tribuna, ¿no? Para que salían los líderes sindicales a echarse su discurso. Y firman Lombardo Toledano, Fidel Velázquez. O sea, Fidel Velázquez estaba firmado por Fidel Velázquez. Ya no saben, era Fidel Velázquez, un líder obrero que duró 50 años, ¿no? Porque firmaba. Y vean, este es el sindicato de telefonistas también. Entonces hacían para sindicatos. En esa lógica muy socialista, sindicatos, escuelas, ¿no?
Y bueno, esa es su pintura. Voy a regresar entonces, perdón, ahora sí, ¿dónde estábamos? Él da un brinco después de esto. Se decepciona de la arquitectura de todos los proyectos que vimos y dice, yo soy pintor, yo realmente lo que ha pasado ahora con la arquitectura es una cosa totalmente comercial. Es algo comercial, pero bueno. Y es cuando lo invitan como arquitecto todavía a hacer la biblioteca de Central de Ciudad Universitaria, pero en conjunto, no él, no solo, sino en un trío como todos los científicos que había. Y cosa que casi nadie sabía, la biblioteca iba a quedar nada más el prisma, sin todo el mural, iba a ser nada más la vitricota, de la cerámica. Y entonces le dice a Carlos Lazo, ya estaban acabando el edificio, y dice, oigan, es más, si ustedes ven la inauguración de Ciudad Universitaria, la foto de la dedicación que se llama, no está el mural, está nada más el volumen. Entonces les dice a Carlos Lazo, que ha sido el gerente de la obra, que además tiene, por cierto, tiene una anécdota terrible sobre Carlos Lazo. Carlos Lazo después se murió en una violación, era el secretario de obras, fue coordinador de las obras de CEU, él fue el gerente, después fue secretario de obras, por eso la SCOP que está en la Narvarte llegó, era un remedio de lo que era la Biblioteca Central, llegó a una obra militar, pero bueno. Pero entonces él le dice a Carlos Lazo, oiga, no se va a quedar ese prisma así, hay que hacer un mural. Se queda Carlos Lazo de loco y dice, no, 4,000 metros cuadrados, ¿cómo creen que vamos a hacer un mural? Sí, déjeme hacerle una muestra de cómo puede ser. Lo voy a hacer con piedras para que sea totalmente, no lo voy a pintar, sino lo voy a hacer con piedras de todos los minerales, de los minerales del país, de lo que está en el país. Entonces le hace una muestra, digamos, de este tamaño, se queda sorprendido Lazo y le dice, muy bien, pero no tengo dinero, no tengo con qué pagarte. Y O'Gorman, esto está aquí, le dice, págame como maestro de obra, no importa, dame el sueldo del maestro de obra, y yo lo hago con ellos. No cobró derecho de autor, no cobró como arquitecto, no cobró como pintor, le pagaron como maestro de obra. Y entonces fue juntando, pidió que todos los recintos, digamos, minerales del país, las ciudades como Guanajuato, como Tasco, Real del Monte, San Luis Potosí, trajeran las piedras de colores, y él sabía qué colores había en Tasco, qué colores había en Guanajuato, tenía un conocimiento mineral extraordinario, y con eso hizo los tableros y todos los dibujos, y los trazos los hizo ya en el edificio de la biblioteca, en donde está el vestíbulo, ahí tenían los trazos iban dibujando y iban haciendo los tableros a la par. Fue por eso que se termina al final 4,000 metros cuadrados, se uno de los murales más grandes, el mural más grande del mundo, un edificio mural, un mural edificio. Pero fue una idea de él, no estaba concebido. Después, Carlos Lazo hace lo de la SCOP y todo, pero de pronto en su autobiografía es muy cruel, O'Gorman, no se detiene ante nadie, y dice, bueno, y de ese personaje que por fortuna un avión se vino abajo y le quitó la vida. O sea, estamos encantados de ¿qué pasó aquí? Bueno, aquí va, es una anécdota. Bueno, esta Juan O'Gorman da un giro enorme y cuando está haciendo el mural de Ciudad Universitaria, compra un terreno aquí en la Avenida San Jerónimo, muy cerca aquí donde está ahora una funeraria y está un supermercado y eso aquí en la Avenida San Jerónimo, y hacen su casa cueva. Entonces él dice, ahora sí voy a hacer arquitectura, según él. Entonces la arquitectura entró por todo el organicismo, se queda fascinado con Frank Lloyd Wright, ahora porque Wright viene a México, hay que recordar que viene a México a esta ciudad universitaria, conoce a Diego, y también lo ha de haber conocido y se queda muy impresionado con la idea de la ciudad jardín, unas casas aisladas en un terreno muy amplio, es un terreno muy grande, y se hace su casa cueva, con todas las mismas piedras, porque él ha trabajado Ciudad Universitaria, se hace esta casa que era una cosa fantástica, de arquitectura más bien fantástica, llena de simbolismos, de grecas, de culebras, de nopales, ¿no? Ahí está él asomado en su ventana, vean, con una ventana también de ángulo, muy sobria, ¿no? Con vidrio, con cristal. Y esta era la casa, ahí está, está asomado él, ¿no? Pero ven el colorido, el esplendor, una obra fantástica, sería uno de los lugares más visitados de la Ciudad de México, de veras, por la arquitectura fantástica, realmente. Esta era su casa. Y este era el interior de la cueva, porque aprovecha una parte de la caverna, donde era la sala de la casa, se entraba por aquí, y después aquí hay una escalera, ahorita la van a ver, y ya se subía, ya arriba era más regular, pero con esa toda revestida. Esta es la piedra
la caverna. Nadie en el Pedregal hizo una caverna que hay muchas en el Pedregal, pero no habitable. Y aquí estaba Susana, lo van a ver ahí. Y aquí está. ¿Con quién creen que está jugando? Ese es Max Cheto. Ese es Max Cheto jugando con él ajedrez. Ahí están jugando ajedrez en la casa cueva. Miren, esa es la entrada de ese jardín. Ya ahí están jugando el domingo que jugaban. Estaba jugando ajedrez. Estaba jugando con una primaria. Es importante que esa foto la conozcan también en este taller, ¿no? Y en ese taller también Juan O'Gorman, bueno, está él sentado, miren, donde estaban jugando con Max Cheto, es aquí, la entrada de la ventana. Estaba él sentado en esa de la caverna, venía aquí la piedra, y aquí está esa escalera, muy a la Max Cheto también, muy a la Barragán, se fijan nomás que abajo los escalones, sin barandal, y subía sinuosa, ¿no?, para la segunda planta. Aquí atrás estaba la cocina, estos nichos donde fue ahí, sus equipales, su ropa, su mobiliario. Ese Juan O'Gorman en la casa cueva, cuando él dice, la arquitectura sí es eso, es experiencia estética y no nomás la parte y es el serio de la casa cueva, una cosa fantástica, o sea, todo era fantástico, entre aves, ranas, todos con tesón de piedra de color, todos los dibujos. Aquí está Juan O'Gorman también de nuevo, vean nada más, todo dibujado era integral, todo estaba lleno de símbolos, ¿no? Todo con signos, con significados, ¿no? Es increíble que esa casa, bueno, entonces ahí está él sentado de nuevo en una de las bancas orgánicas. Él estaba muy conciliado con eso. Y aquí están las hijas de Max Cheto. Esta es Ana María Cheto y Bettina Cheto. Entonces Ana María les daba clases, además de jugar ajedrez con su compadre Max, les daba clases de dibujo a las hijas. Estas son las hijas que les estaba dando clases de dibujo, ¿no?, en esa misma casa, en uno de los patios que estaban ahí viendo, ¿no? Y vean lo que pasó. Entonces llegó un momento que necesitaba dinero y tuvo como una crisis económica, por lo mismo que, entonces dijo, pues va a tener que vender la casa, ¿no? Y la vendió, pero dijo, la condición de él era que a quien se la vendieran, que no la tocara. Y se la vendió a una escultora, que por cierto era una buena funcionaria cultural, pero cometió el peor error de su vida, que nunca se va a quitar esa mancha. Ya murió Helen Escobedo, y se lo vendió a Helen Escobedo, que era una artista y una escultora. Dijo, ella sí me la va a defender. No, contrató a un recién egresado de arquitectura aquí de la UNAM, de cuyo no les practicaba siempre Juan O'Gorman, y le hizo este bodrio, o sea, le hizo esto, aplanó todo eso y lo hizo estilo como mediterráneo. Vean todos los jardines y los setos que hizo esta cursilería, o sea, la destruyó, o sea, destruyó la casa. Y aquí pueden ver estos los comparativos, ¿no?, porque ha tenido varios colores. Esta parte corresponde, ya no se puede reconocer, esta parte como ocurre, reconoce esto, todo lo aplanaron bien, se logra ver ahí en bajorrelieves todo lo que estaba. Entonces hizo un pueblito absurdo, o sea, es así para llorar, ¿no? Entonces la destruyó. Eso le generó una gran depresión a O'Gorman, se deprimió mucho. Entonces dijo, me voy a regresar a su primera casa, que es la casa que os voy a mostrar, la casa donde, es en San Ángel, igual que la de yo primera, es muy sencilla, regresó a esa casa. Y bueno, me regreso a mi casa, pero ya quedó todo el tiempo muy dolido, le puso una depresión grande. Nada más, esta era la entrada, esta es una de las entradas posteriores. Aquí hay un manto rocoso, miren, esta es la roca que viene aquí y se mete en la caverna. Que quedó, o sea, es un acto de justicia terrible. Y vean, esto es, hace poco, hace unos meses, logré entrar con Bettina Cheto, perdón. Una pregunta. Mi trabajo de piedra no está detrás de la... Sí, pero ya está todo, la planada ya no se puede repetir, ya fueron 20.000 técnicos de INPA y todo. Retirando la planada te vas llevando toda la piedra, que la llevas. Sí, el micrófono. No, pero acércase, oye, sí. Prefiero porque me quita. Miren, hace poco fui con Bettina Cheto, justamente, que se puso a llorar y llorar. Y entramos por esta puerta. Esta es la cueva. Es un estudio, es una fermata, era una escuela de música que la rentó en una época, todavía quedan y lo rentan ahora para estudios. Entonces, estas chavitas que estaban ensayando en sus grupos de rock, ahí ensayan. Bueno, esta es la alfombra y todo. Entonces entramos. Estaban ahí cantando, entonces te quedas tú como que, qué show, o sea, si revivieran Juan O'Gorman y Max Cheto caerían muertos. Ahí, entonces, esto es lo que es ahora la cueva, ven, ahí está, esta es la cueva.
Esto estaba aquí el sillón de Borman, la escalera le pusieron esta celosía, les dio como pudor que se quedara libre, la forraron de madera, no está en concreto. Ahí está este Bettina Cheto que estaba ahí. Estaba llorando. ¿De cuándo es esta foto, Felipe? Para hace 8 meses. Hace 8 meses. Logramos entrar. Estos son miren, paneles acústicos, hicieron paneles acústicos para que esto es alfombra, paneles acústicos por todos lados. Esta era la puerta donde estaban jugando, donde jugaban ajedrez. Aquí está la escalera. Y viendo nosotros esto, dice, no puede ser, o sea, no tienes palabras, o sea, sales deshecho, ¿no? Entonces, la escalera la forraron toda, miren, es el concreto y la forraron de madera, con pudor, todas de madera y pusieron el barandal. Y abajo se ve todavía la escalera en concreto, o sea, eso es lo que se podía retirar la madera y todo. Y solo quedó una pieza en como un anexo que era como un cuarto de servicio, y la única pieza que quedó esto, el único vestigio que queda de la casa. ¿Y la entrada por la calle todavía le queda alguno de estos? Sí, la entrada por la calle todavía la puedes ver en San Jerónimo 160, puedes ver ahí. Pero bueno, este fue el resultado, la casa, entonces él se queda convencido con esto, y por eso tiene todos estos glifos, aunque este patio pues, es muy niciano, evidentemente su gran oficio no lo deja aunque esté pintando, ¿no? Y después empieza a tener toda esta cuestión entre la filosofía y la ciencia, empieza a tener esas pinturas entre la filosofía, la ciencia y el conocimiento de la infraestructura, ¿no? Era muy amante de la infraestructura, cómo se iba a desarrollar la infraestructura del país, las presas, las carreteras, porque eso venía ligado, y viene ligado con el desarrollo, ¿no? Con eso va a haber más desarrollo, el país va a haber equidad. Entonces siempre tenía este tipo de pinturas. Bueno, estas son las casas que ya mostré. Voy ahora. Después le entra esa depresión y se pone a pintar. Hace estas pinturas, que son grandes retratos, ¿no? O sea, hace retratos pues, conocidas, ¿no? De personas conocidas, hace todos los retratos con una gran habilidad, ¿no? O sea, y vive de hacer los retratos, o sea, vive de retratista, como Diego también en algún momento. Tienen que vivir de otros recursos, porque ya de la arquitectura, pues, lo último que hizo fue la biblioteca central, regresar a su casa. Pero ven el colorido y la calidad, además, si ustedes lo ven a detalle, todo está pigmentado, tiene un trabajo increíble, un pincel extraordinario. Está él ya en su casa de nuevo, aquí en el jardín, ¿no? 88 ya regresó, de nuevo con Caballete, ya la Caballete se lo hacía en su casa y los murales los hacían acabó además durmiendo ahí, en ese lugar, ya no subió, porque la escalera de la casa, entonces, esta es parte de la casa, del jardín, que tenía esta doble altura, es como la estancia, ¿no? Es una vista aquí extraordinaria. Después aquí tenía el comedor. Ya está intervenida porque la dueña actual ya le aumentó las celosillas y eso está alterada, pero se conserva más o menos este espíritu de la casa. Aquí hay un árbol, y ahora les contaré la triste historia de ese árbol. Y aquí está él, ya no entiendo, si te fijas, ya estaba como, él al final estaba muy deprimido. En el libro me va narrando una serie de cuestiones de que ya no cree. Es el primero que dice que estamos contaminando el planeta. De los 70 dice, estamos contaminando el planeta, los océanos se van a revertir, estamos mandando todo, va a haber no tsunami, sino va a haber una espuma general que va a dominar toda la Tierra. El hombre se va a autodestruir y vamos a destruir el planeta. Y después me dijo, y con el tiempo van a ver lo importante que es Frida Kahlo. No le han dado mucha importancia, pero es un gran personaje. O sea, desde los 70, se me decir que iba a haber de todo el deterioro ambiental. Él y Max ya lo traían. Max también era bastante consciente de la técnica, de todo lo ambiental. Max cuidaba mucho que no saturaran los pavimentos, que dejamos la permeabilidad para la recarga del manto freático, la vegetación. Eran unos amantes de la naturaleza, pero él sí estaba convencido de que la humanidad se iba a autodestruir, que los regímenes socialistas del bloque socialista ya estaba deprimido porque ahora los rusos estaban igual que los gringos, y había una ignorancia generalizada en el mundo, estaba muy desilusionado del sistema socialista, que tampoco había sido lo que él había esperado, y que la humanidad se iba a destruir. Entonces ya estaba en una actitud bastante deprimido, como ustedes lo pueden ver, que era un hombre con tendencias depresivas, muy analítico, sabio, que por lo mismo dice, bueno, esto no va a tener alternativa en la vida, ¿no? Y entonces, es para que vean la consecuencia. En la rotonda de las personas ilustres del Panteón de Dolores, que se conocían como la rotonda de los hombres ilustres, hoy de las personas ilustres,
Está ahí está Diego, está Siqueiros, está los pensadores, Ignacio Chávez, en fin, ¿no? Pero esta es la placa, si ustedes van, es la tumba más modesta que se puede encontrar. Es una plancha en el piso, que dice Juan O'Gorman, arquitecto pintor, 1982. Es la lápida, ustedes hasta la tienen que buscar. Vas por ahí, en todo hay monumentos, bueno, el de Siqueiros es una cosa enorme, ¿no? La de Diego ya lo han visto, está también ahí acostado Diego. Esta es una cosa sencillísima, como él mismo, o sea, una consecuencia total, ¿no? Y ya como anécdota, yo ya después le dije, bueno, como pintor, ¿qué opina? ¿No? Como pintor, ¿qué opina de los otros? Dice, bueno, mire, a ver, Siqueiros, ¿qué opina qué opina de los grandes pintores? Bueno, Diego, desde luego, es el grande, pero Diego era un famoso. A Diego le gustaba, era como Picasso, le gustaba enamorar a las mujeres y le gustaba pasarla bien, y era mitómano, decía que se comía a los perros, que comía no sé qué otras cosas. Era medio farsante, la verdad, así imagínate Diego, y medio demagogo, y era mitómano, pero sí le reconozco que era un gran pintor, ya le debo mucho de mi técnica, se le debo a Diego, pero tengo mis reservas, no se imagina, con Diego, eso que lo utilizó para que fuera su casa. Y de Siqueiros, ¿qué opina? No, hombre, ese sí era un fanfarrón insoportable, impregnante. Usted ha entrado por el Foro Cultural Siqueiros, ¿sí? Eso de la marcha de la humanidad, ¿sí? ¡Qué cosa tan espantosa! Miren, yo cuando entro siento que entré al quirófano de ginecobstetricia del Hospital General y agarraron todos los fetos y las placentas y poner tubos para entrar ahí en Paraná. Ese era el fanfarrón insoportable. Ese tipo ni me diga, reprobado. Digo, ¿con quién se queda? ¿Con quién se queda? Orozco. Ahí sí dice, no, esas casas se pueden. No, ahí estamos hablando de otra cosa. Miren, Orozco, ¿quién puede hacer lo que hizo Orozco? Usted sabe que Orozco era manco, que era daltónico, y era medio ciego. Vean los fondos de botella que tiene unos lentes como el fondo de Coca-Cola, o sea, ¿no? Medio ciego, malhumorado y tonto, pero qué pintor, qué amaro. Eso, lo que pintó ese hombre en Guadalajara, en el Hospicio Cabañas, pintaron la Capilla Clementina, que le llaman, o sea, la bóveda, el hombre de fuego, pintar eso, un hombre que se sube, un manco, y daltónico y medio ciego, pintar eso es algo sobrenatural. Eso, a pesar de que era tonto, se le perdona porque era cristiano, el mejor de todos. El mejor de todos. Y así, entonces ya decía una cantidad de cosas, ¿no? Yo estaba muerto de la risa. Y ya al final me dice, bueno, ya como usted nota todo, me dice, haga usted lo que quiera con lo que le acabo de decir. Nada más le pido que diga que lo dijo Juan O'Gorman. O sea que tiene una consecuencia impresionante, ¿no? Ese tipo, ya me vale gorro, dile, lo digo yo, que Diego era el fanfarrón, que si quiero ser insoportable, que era un estalinista, fue a bombardear, fue a ir a ametrallar la casa de Trotsky, siniestro, dice, ¿no? Y Orozco, bueno, era osco y tonto, pero qué gran pintor, era tonto. Era tonto. Osco, no se puede platicar con él, imagínate que tenía todas las cosas, pero qué bien pintado, ¿no? Era una cosa sobrehumana. Pero aquí yo les iba a contar lo de esta casa. Siendo la consecuencia, ya entramos un poco, no como morbo, pero como una anécdota que se debe de saber. Porque, así como era consecuente, Juan O'Gorman ya estaba muy deprimido. Estaba en esta casa, aquí está todavía está el árbol, ya le cortaron una rama. Pero una mañana, estaba deprimido, ya tenía problemas con su mujer, estaba tenía ya un cuadro emocional bastante bajo. Entonces, su mujer tenía como una casita como en Tepoztlán, iba a ir a pagarle el dinero de Tepoztlán, no sé qué, salió. Entonces, él sabía el tiempo que se iba a llevar a mujer a Tepoztlán y regresar, ¿no? O sea, no queda solo, ¿no? Pues agarró toda la farmacia que había en su casa, agarró todas las medicinas y las puso en una licuadora, hizo un desnudo, ¿no? Hizo la licuadora. Tenía una escopeta porque le gustaba, era también la cacería, pero tenía una escopeta. Tenía que estar en el 22. Y era muy hábil con sus manos. Entonces puso aquí, en este lugar, puso una silla, amarró una soga a este árbol que está aquí. Sí, ahí cuando llegas hasta siempre la libra compras este lugar, que también la viste hace como un año esa casa. Entonces, se subió a la silla, se amarró la soga, se puso muy bien su nudo de soga,
Y ya que estaba sobre la silla, se tomó todo el barbitúrico, tomó las medicinas que tenía que tomar, se tomó. Y de pronto, ¡pum!, se dio un balazo. Entonces atrás el balazo. Entonces, conclusión, se quería morir. O sea, era tan radical, era tan radical que no le pagaba. O sea, era double check, como dicen los pilotos de aviación, era triple check, triple check, ¿no? Era, si falla el barbitúrico, me van a llevar al hospital. Si me falla el balazo, me voy a salir por otro lado. Y la horca, ya, por los 3 formas se suicidó. O sea, es de una forma, ese es Juan O'Gorman, era un hombre radicalísimo. Y él anuncia, hay un documental que sí lo recomiendo, que está en Canal 22, está en YouTube, dice, como una pintura nos iremos borrando, es, como una pintura nos iremos borrando. ¿No? De la Filmoteca de la Filmoteca de verdad, está muy bien. El canal de la Filmoteca. Sí, vale la pena verlo, lo pueden ver. Y él ahí está entrevistado, lo entrevistan aquí, él está aquí sentado, hay una toma que va hacia acá, y él anuncia, dice, si un día yo me suicido, o sea, ya dice, o sea, ya lo tenía, si un día me suicido, no voy a matar a Juan O'Gorman, voy a matar al cuerpo de Juan O'Gorman. O sea, si un día yo me suicido, no se va a morir Juan O'Gorman, voy a matar al cuerpo de Juan O'Gorman. O sea, tiene todas unas reflexiones y todo muy profundas, ¿no? Lo que te lleva, como consecuencia, pero el libro está lleno de más, pero no estoy utilizando aquí. El libro tiene mucho más anécdotas, no quisiera entrar, vienen las ilustraciones también del libro, algunas fotografías, los análisis de sus trazos, y sobre todo esta reflexión de que él decía que no era estética, su primera arquitectura ya era totalmente estética, o sea, toda su arquitectura era un artista completo, pintor, arquitecto, toda su obra tiene una gran calidad, y todo se expresó con una pasión enorme, y sí dejó pues, un legado enorme, o sea, simplemente uno de los emblemas nacionales es la biblioteca, ¿no? Es personal. Y la tristeza de que hayan destruido esa casa, porque si no sería un destino ahora, como muchos destinos de la ciudad. Usted imagínese lo que sería visitar esa casa, interpretar todos los glifos y todas las simbologías. Imagínense lo que perdieron los historiadores del arte para poder interpretar cada uno de los glifos y la filosofía de O'Gorman. Entonces, eso sería por mi parte todo de O'Gorman. Visiten lo que puedan visitar de O'Gorman. Hay otras casas, hay una casa de Nancarrow, también de Colin Nancarrow, un gran músico norteamericano, aquí en Las Águilas, no tan completa. Ahí empezó a experimentar con la piedra, con los petromurales, que se llaman, de piedra, petromurales, la técnica. Pero bueno, si tienen preguntas de O'Gorman, encantado, o pasamos a la segunda, a lo que tú digas. Tenemos ahí unas preguntas. Creo que la primera pregunta que a todos nos interesa es cómo surgió la idea de escribir conversaciones cuando O'Gorman. Bueno, pues yo, a partir de tengo una colección ahorita de varias conversaciones que han publicado el Colegio Nacional, tengo conversaciones con Teodoro González de León, que por cierto los invito, el lunes, este lunes 25, a las 6 de la tarde en el Colegio Nacional, le vamos a rendir un homenaje a Teodoro González de León, que cumpliría 100 años, Teodoro, este 29 de mayo cumpliría 100 años, pero también cumple 10 años de su fallecimiento, entonces son 100 años de vida y 10 años de su fallecimiento, murió a los 90 años, entonces le hacemos un homenaje con varias intervenciones en el Colegio Nacional, estará Francisco Serrano, su socio, Fernanda Canales, como analista de la obra de Teodoro, Javier García Diego Ruiz, que es uno de los jóvenes que trabajó al final con él, durante la experiencia de joven, Juan Villoro, y yo, y Jorge Gamboa. Entonces somos personas que de alguna forma conocimos bien a Teodoro y todo. Esa es una anuncio. Pero tengo varios libros de conversaciones, el de Juan O'Gorman, otro con González Gortaza, otro con Arnaldo Cuen, que es un pintor, y otro con Alejandro Luna. Alejandro Luna es este gran escenógrafo, maestro de la escenografía en México, que era arquitecto, escenógrafo y además especialista en la última etapa de su vida como pintor. En la arquitectura teatral, asesoraba todos los teatros, la mecánica teatral y todas las partes. Por eso es parte de una colección. Recordé que estaba lo de O'Gorman y eran 120 años de su nacimiento. Bueno,
Bueno, el libro también nos invita como a replantear acerca de no pensar en solo la arquitectura como una máquina de vivir. ¿Y cuál sería su invitación hacia las nuevas generaciones a no solo pensarlo como algún ámbito académico, sino también algo más humano? Bueno, lo de Borman era un humanista, en el fondo era un humanista convencido, un humanista, y al contrario, su propio humanismo, al ver cómo se estaba desarrollando la sociedad que le tocó vivir ya en los 80s, estaba muy desilusionado de lo que era el mundo, ya no era lo que él había deseado. Hay que pensar que toda esa generación de los que se formaron en los años 20 venían con unas ganas de transformar el mundo. Acaba de suceder la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa, todos los movimientos artísticos interesantísimos, el constructivismo, el dadaísmo, la modernidad. Todo era para adelante, todo era como de una gran ilusión que el mundo se podía transformar, que se podían acabar con ciertos desequilibrios sociales, que se podía trabajar. La arquitectura tenía un gran compromiso social. La modernidad siempre tuvo un compromiso social muy grande, ¿no? Hacer la vivienda, hacer la infraestructura para la salud, para la educación, para la vivienda social. Entonces, todo ese espíritu que anidó a todos ellos, que había ese romanticismo de alguna forma, después no digo que era romanticismo, porque la realidad fue mucho más cruel, ¿no? Después vino la Segunda Guerra Mundial, pero después hubo todo el Renacimiento, después de la Segunda Guerra Mundial hubo todo otro auge todavía en los años 50 y 60, ¿no? Lo desilusionó, pero él era un humanista, un hombre progresista que creaba en el desarrollo de la humanidad, y al ver al final de sus años que no era así, que lo que estaba viendo era al contrario, que estábamos acabando con el planeta, que habían fracasado muchos modelos, digamos que la propia arquitectura para él se había comercializado y se había banalizado. Estaba desilusionado de sus principios, pero sin duda era un humanista. ¿Alguien más tiene preguntas? Daniel, los dos Danieles. Chinchampú, a ver, no, llama la atención en la foto de la tumba la fecha del 20 de noviembre, Sí, no muy aniversario de la Revolución. Hablas de que es un ser congruente, O'Gorman, ¿no? Que además incluso lo muestra como que es implacable, pues, ¿no? Es el tema de la muerte, de cómo se provoca la muerte, es de una firmeza contundente, ¿no? Y la fecha tampoco creo que sea casualidad. Yo no sabía que esa era la fecha de la muerte de Juan O'Gorman. Ahora, la pregunta sería... No muere en esa fecha. Muere antes, pero la coloca en la plancha el 20 de noviembre. Okay. La familia simbólicamente A petición de la Revolución. Okay. Bueno. Sí, pero sí tiene un simbolismo. Pero no es la fecha de su fallecimiento. Ok. Ahora, la pregunta sería, si hubiera una lección de O'Gorman para las nuevas generaciones y para los que seguimos en el quehacer arquitectónico, ¿cuál sería? Después de... La congruencia. No, la congruencia. Yo creo que es lo que más puedes rescatar del talento es la congruencia, ¿no? Era congruente en todo lo que hizo. No sé contradijo, claro. De pronto dio el mandazo entre el funcionalismo al organicismo, pero ese era su interés, era parte de su decepción por algo, siempre buscaba comunicarse en otra cosa, se comunicó en la pintura. Por eso es arquitecto, pintor, hasta cronológicamente es todo, ¿no? No es pintor, arquitecto. Cuando yo era también, ya pintaba cuando era arquitecto. Yo rescataría la congruencia. Que no es fácil, ¿no? Se dice como una palabra, pero es dificilísimo. Dices qué, pero no dices cómo, ¿no? ¿Cómo se es congruente? Bueno. Daniel. Bueno, primero felicidades por el libro. Y yo, dos cosas, un comentario sobre la congruencia o la, ¿cómo decirlo? La contradicción. Yo siento a Juan O'Gorman como alguien que vive en contradicción en su vida, además de que lo puso entre el modernismo, el funcionalismo y estas cosas. Yo me acuerdo cuando Teodoro, hablando de Teodoro, dio su conferencia a Federico Mariscal y contaba que su madre caminaba por ahí por Altavista y su madre le decía, también cuando iban a pasar las casas, le decían, cámbiate de la acera, porque ahí viven unos lunáticos comunistas. O sea, ya desde ahí habla que tenía una arquitectura en México brutalmente contrastante con lo que estaba pasando en San Ángel, ¿no? En esa época. Y por eso digo, yo acabo de una casa cueva, y haciendo la biblioteca, se siente pues con la que, más allá del amor que te contaba, y por eso esa como
contradicción en la que vivía, que es de muchos grandes artistas del mundo de la historia, la contradicción, el aceptarse contrario. Bueno, Le Corbusier acabó en el Cabanón. Sí, bueno, O sea, Le Corbusier también acabó en una cueva. ¿Dónde están los pilotis y la verdad alargada No, o sea, la acabó capilla en de... una cabañita ahí, en una playa ahí en San Martín, en Cap Martín. O sea, acabó en una cabaña, el Cabanón, claro, una cosa así. Eso, exacto. Con su escritorito y su cama. Así como espartano. Eso como comentario de esa contradicción, que a ver si estaba como... Sí, no, y tú la percibiste cuando... no, y la tiene, es que la tiene desde su pintura. Estoy regresando para que vean el retrato. El retrato múltiple, el autorretrato múltiple lo retrata, o sea, es psicoanalíticamente, Sí. voy a hacer un tema de psicoanálisis, pero ahí está, ahí está, es una complejidad enorme, es todo, es arquitecto, es pintor, está lleno de elementos simbólicos de la tradición irlandesa, del tenis, la ropa la ropa del arquitecto, Diablito, México, hablándole al oído, el diablito hablando al oído, la rana también dejando un recado, ¿no? O sea, la rana, el diablito, la que tenía el diablo dentro, o sea, ¿no? porque él se la pasaba con Emil Kaufman, mandaba, ¿no? Eso estaba en las élites más. No, tenía un nivel de cultura profesional. además era un tipo cultísimo, un gran lector, ¿verdad? Y la otra, que creo que puede ser un buen comentario para todas y todos los alumnos de Max, ¿qué relación crees que haya? No sé si lo dijo, lo escribió, te lo contó, sobre el plafón de la casa de Max, de la planta de arriba, de 1950, porque es un año, ¿no? Después de con todo esta respeto, con todo esta... Bueno, es que era en la misma época que hace los petromurales de la biblioteca, porque aquí la biblioteca la acaban hasta después. Sí. O sea, es casi contemporánea, y como era su compadre, yo creo que lo hace con la técnica, sí le pide Max que lo haga, porque además son los signos del zodiaco de las hijas de Max, de la familia, son de Ana María y de Bettina, están los signos zodiacales, el Piscis, Acuario, y está la luna y el sol, ¿no? El fuego que sale de la chimenea también. Entonces, sí, evidentemente, no le pregunté eso, pero Max siempre se la atribuía, pero la verdad, ayúdame Juan a hacerla, porque no me imagino, trajeron a los artesanos con que trabajaba O'Gorman para poderla hacer. Cuando generes la haber platicado, sí, pues cercanía. Puede ser ahí como un punto, ¿no?, de arranque antes de tantas obras técnicas. Sí. Bueno, la primera que él reconoce es la de Nacarro, la de Conor Nacarro, donde él empieza a experimentar el petromural es con la casa de Nacarro. Esa es como 40 y tantos también. Ahí donde los primeros petromurales se hacen con unas escaleras ahí, pequeñitos, y de ahí ya los lleva a Ciudad Universitaria. Y de Ciudad Universitaria a la Casa Cueva y a la Casa Cheto. ¿Usted cree que cuando se decepcionó, como usted dice, de la arquitectura, de todo esto, fue que empezó a hacer, o sea, que salió de ahí a hacer su casa de juego y todo esto, o cree que ya desde antes como que quería hacer eso? No, yo creo que él se decepciona, yo creo que empieza a hacer todas esas casas y empieza a tener problemas con los costos, seguramente, y no le gusta mucho a mí lo de los costos y que estar administrando cosas no es lo mío, no soy contador, decía, yo no soy contador público, yo no soy contador, yo me gusta hacer arquitectura. Él se decepciona por eso, porque empieza a ver y critica mucho a los desarrollos inmobiliarios. Yo creo que lo convocaron a algunos proyectos, le pagaban poco y sabían que en cuánto lo iban a vender. Entonces, eso a él le generó un conflicto, ¿no? Con eso dijo, no, esto iba sobre un negocio, decía, la arquitectura iba sobre un negocio, no es la arquitectura, sino toda la industria de la construcción, como que no pudo con eso, o sea, no le gustaba hacer cuentas. A veces sí que aceptaba, bueno, aceptó el pago para que hiciera un mural como maestro de obra, le pagaron como maestro de obra. Y el último trabajo que tuvo en Eguina, en antropología, tenía un sueldo. No le pagaron por el mural, tenía un sueldo, era un empleado de Lina. Entonces, y en la SEP también, cuando hizo las escuelas, era un empleado. Siempre tuvo salarios del sueldo, no tuvo honorarios. ¿Sí me explicó? Quizá Diego le había pagado algo cuando hizo el estudio. Bueno, yo soy egresada, tuve alguna clase aquí
Cheto, pero yo soy egresada precisamente también como de ahí salí. Sí, no sé. Estoy empezando sobre una historia porque salí de ahí. Si hubiera que escoger o definir, o si él hubiera escogido o definido para él, ¿cuál hubiera sido su mayor proyecto socialmente hablando? O sea, el que para él hubiera representado un rompimiento o una apertura o una fuerza social real. Las escuelas públicas. Era su marca. Sí, eso sí, siempre lo digo. Las escuelas públicas era como su aporte de que las escuelas para educar haga que hacer muchas escuelas. De hecho, lo de él es el antecedente del CAPSE. Exacto. O sea, el CAPSE tiene el antecedente con él. El poder hacer un sistemas constructivos mucho más económicos y poder llevar. No, yo creo que lo de él sí sentía en las escuelas públicas. Como pintor se subestimaba, decía, yo más o menos pinto, pero yo soy un pintor tal, imagínate. No, él no se consideraba tan importante como pintor. Es que Se subestimaba. justo es eso, las escuelas para O'Gorman eran la base. Porque era la educación, el Porque era la principio educación, del porque desarrollo. era el generar, el abrir, el darle las cosas al pueblo, regresarle al pueblo Sí. a través de educación lo que él podía, ¿no? Sí. Y siempre buscó que fueran espacios específicamente funcionales, Sí. pero al mismo tiempo con todas estas características de luz, de iluminación, de apertura, de áreas de buenas vistas, espacios amenos y agradables. Sí. ¿no? Bueno, ahí hay una anécdota que no comenté que también se me hizo saber. Cuando las escuelas públicas, que sí estaba muy orgulloso, me dice, yo le pregunté y yo creí que estaba asociado pasó con Lázaro Cárdenas. Le dije, oiga, pero eso fue con el periodo del presidente Lázaro Cárdenas. Dice, no, Lázaro Cárdenas era un ranchero. Él hizo escuelas era un ranchero. Él hizo una arquitectura de rancho. Ve usted la escuela Benito Juárez, es un convento, tiene razón. Dice, el aula mayor es como si fuera la iglesia, tiene razón, tiene unos patios y tiene puras arquerías, tiene unos patios. Dice, él hacía arquitectura de rancho, no, porque era ranchero. Dice, no, eso ya lo hicimos con Basol. Dice, por eso dice, él no fue arquitectónicamente progresista, dice, él era ranchero. Eso fue después, ¿no? Ya con Ávila Camacho hicimos las cosas. Era otro general que ya también era de rancho, pues no le importaba, no tenía esa cultura de rancho. Pero si ves todo lo de Cárdenas en Pátzcuaro, el CREFAL, son instituciones hasta internacionales, organismos internacionales que logró Cárdenas ahí, todos son estilo Pátzcuaro, o sea, todos neocolonial, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Pero yo creo que lo de las escuelas era donde él sentía que hizo un aporte social. De pintor, no, digo, yo pinto más o menos, soy un pintor, qué bárbaro. ¿Cómo puede decir eso con la técnica que tenía? ¿No? Hacer esto, y desde su trazo, Trazo es el trazo. ¿no? Creo que hay una pregunta allá atrás. En el libro de la entrevista, O'Gorman sitúa, como dijo en el momento, quien sitúa el deterioro del funcionalismo en el momento en el que empieza a ser buscado como valor estético. ¿Usted qué opina de eso? Digo, como dice, sus obras funcionalistas, plásticos ingenieriles, son bellísimas, tienen tienen todos los principios estéticos. Pero ¿qué opina de que él haya puesto en ese valor estético del funcionalismo al inicio de su degradación? No, él nunca reconoció que, si no reconocía su pintura, él tenía yo un pudor, porque es una generación también donde hablar de la belleza y de lo estético estaba medio prohibido. El movimiento moderno se volvió como muy duro en ese sentido, el racionalismo tenía que ser, pero hablar de la belleza les había costado trabajo, sobre todo quienes eran más radicales, ¿no? Entonces él no podía reconocer que lo que estaba haciendo tenía una estética. Entonces más bien no, él se retira porque no le gustaba hacer cuentas y yo creo que no le salían las cuentas y empezó a tener diferencias, no las narras, con algunos de los clientes que debe haber tenido. Digo, no, yo ya no construyo, se desgastaba mucho en eso. Entonces digo, no tengo la paciencia para eso. Yo no tengo la paciencia para ser constructor. No, sí lo digo. Más bien es eso, por eso se retira. Aunque hace después la casa cueva. Y después de la casa cueva ya no hace nada, pero ahora
Ese fue su divertimiento, o sea, fue un divertimento, fue una cosa fantástica. Es una tristeza haberla perdido. Imagínense lo que se hubiera generado. Y lo que perdimos a nivel de investigación artística, ¿no? De todo. Carmen Huesca, aquí nuestra querida Carmen Huesca, toda una institución. Una sola pregunta que llegue tarde. Si no tuvo algún manifiesto escrito, todas sus obras son su pintura. Lo más que hay es está la autobiografía, está publicado por la UNAM, deberían de reeditar, la autobiografía es genial, ahí narra mucho de lo que a mí me cuenta en la entrevista se suelta más, en la autobiografía como está editada por la UNAM, como que le corrigieron algunos exabruptos, ¿no? Porque sí son vociferaciones. Su documento más fiel es la biografía, su autobiografía. Y este programa, el de Canal 22, y bueno, tiene una tesis del CUEC, sí. como un padre que se lo encontró. Bueno, vale la pena ver, vamos a circular la liga para que la veamos, porque después de la plática que acabas de darnos, vale mucho la pena ver este documento. Adentrarse más. Con una pintura nos iremos borrando, ¿no? O sea, él mismo... Que era una frase buena de Cuauhtémoc. Nos iremos borrando, él mismo es premonitorio, todo eso. Yo creo que era un hombre muy angustiado. O sea, sí, ha de haber sido todos los conflictos, se ve toda su dualidad, su trilogía, todo esto, ¿no? Muy angustiado, de una enorme inteligencia y creatividad, enorme, pero muy angustiado. ¿Existió algún tipo de influencia mutua entre el mundo y Juan? O sea, su hermano, ¿El mundo? No se querían para nada, porque el mundo era un gran historiador, profesor emérito también aquí de la Facultad de Filosofía, un gran historiador muy reconocido, pero el mundo era muy conservador, estaba más de lana. El mundo era amigo de Juan, el mundo era muy amigo de Luis Barragán, por ejemplo. Luis Barragán era muy religioso, muy tradicional, era más bien toda la escuela de Jalisco, más cerrada. El mundo era muy amigo de Barragán y era muy religioso. Juan O'Gorman no, Juan O'Gorman era ateo, era totalmente, él era radical en todo. Les voy a contar anécdotas. Vivían los dos, Juan O'Gorman hizo también su casa del mundo en la calle de Jardín. En la calle de Jardín, aquí atrás de los San Angelio, está la casa de O'Gorman, la que mostré, que todavía existe, alterada pero existe, y enfrente, como a 100 metros, media cuadra, le hizo su casa a Edmundo, ahí vivía Edmundo. Pues los dos en esta tradición de salir en las tardes a pasear los perros, porque tenían perros, salían a pasear los perros en la tarde, se encontraban y cuando se encontraban se cruzaban la calle. Si Juan veía que venía Edmundo, se iba a la acera, no se hablaba. Un día que vino a dar una conferencia aquí en la Facultad de Arquitectura, Juan O'Gorman, que yo estaba de estudiante también, porque fue del primer semestre, lo dio en la aula 1P, me acuerdo, la más grande que está ahí la dio. Llegó, y fue genial, no había celulares ni nada, entonces agarra y se sienta, imagínate que le pide a alguien, ¿quién en el directorio telefónico? Entonces todo el mundo dice, ¿para qué quiere el directorio telefónico? Si hubiera ido allá a la dirección a hablar, porque es el directorio telefónico. Entonces, le pusieron el directorio telefónico, eran unos tabiques, todos lo conocieron ustedes, son unos tabiques así. Entonces empieza, muy serio, ya vamos a ver, agarran la Z y empieza. Zaragoza, Zaratustra, Zarazuela, los nombres empiezan. Cierra la puerta. ¿Qué creían que estaban en la Facultad de Filosofía escuchando una conferencia aburrida del mundo O'Gorman? Váyanse allá enfrente, aquí vamos a hablar de arquitectura. O sea, se burlaba del hermano, ya. Como andaba entre la filosofía y la historia, Zaratustra, Zaragoza, una Z. Tenía mucho sentido del humor, un pícaro, ¿no? Pero sí, no, la cualidad de nuevo, el pleito con el hermano, ¿no? Un hermano conservador, el radical, traía la dualidad, arquitecto, pintor, racionalista, funcionalista, después organicista, atormentado. Yo como personal muy atormentado. ¿Hubo una reconciliación? ¿Perdón? ¿Hubo una reconciliación? ¿De los hermanos? No. Y con Diego Alcenone, que al final tampoco acabó muy bien. Es que él estaba enamorado de Frida. Él admiraba a Frida, fueron compañeros en la prima. Entonces, su contacto era Frida. Y él admiraba a Frida. Y yo les dije una cosa, y sí me acordé recientemente, ya fueron a ver la exposición de la colección Hellman en el Museo Arte Moderno. Mira, vayan a ver la exposición, es maravillosa, antes de todo el problema, pero sí. Vean la técnica de Frida, porque a Frida generalmente se le reconoce por la temática,
claro, es una temática pues, muy al día y todo lo que ha sucedido con el friedismo. Pero la técnica, me decían, es una gran pintora. Y yo siempre, como que decía, pues sí, pero no tanto. No, ahora vi esas pinturas que están en la colección. Vean la factura, cómo están hechas las de Frida, son perfectas, ¿eh? Una gran La de técnica. los monos, Sí, el contacto con los monos. Vean, si analízalo técnicamente y es impresionante. Creo que tenemos un par más de preguntas de alumnos. Y ustedes también tienen algunas preguntas. Sí, bueno, después de estas preguntas les vamos a contar un poco sobre el taller Cheto y cómo ligamos como esta experiencia de esta plática, que primero que nada gracias Felipe, y gracias a ustedes también por participar. Lo organizamos alumnos y justo es como el inicio para que más alumnos empecemos a hacer justo este tipo de actividades los viernes de Cheto y sea como un empujón para los que siguen, pero bueno, por favor, preguntas. Buenas tardes. Mi pregunta es, durante la entrevista, ¿qué expresión tiene al momento de hablar de la Casa Cueva que se estudió? Porque creo que el año pasado salió la entrevista de Lucila Rosel con Helen Escuero, donde queda claro que pues, él ya sabía que se iba a destruir como que esa cueva para dar paso al proyecto de Helen, que era como su casa pueblo para toda su familia, y él ya sabía que como necesitaba el dinero, pues accedió. Entonces se ve medio afectado. No, se ve muy afectado. Él sí narra que la casa cueva que me destruyeron, 2 o 3 veces lo dice, esa casa que me destruyeron, me deprimió mucho y me tuve que regresar a esta casa porque necesitaba yo dinero. O sea, sí. Y ahora él vivía muy contento en su casita hasta donde murió, hasta que ya no está tan contento. No, porque además al final, como ya tenía problemas motrices, no podía subir la escalera, era una escalera muy a lo Orman, sí, esa escalera chiquitita. Entonces ya dormía, y además ya tenía diferencias con su mujer, ya no dormía arriba, dormía donde está, es donde dormía en su estudio. Y se ve que le hicieron un parche porque hay un baño ahí. O sea, ya luego en los 2 últimos años ya vivió ahí, ya dormía en su estudio, o sea, pues, ahí dormía. En un baño allá en eso, ya no subía a la planta alta que era donde estaba la habitación. Pues ya traía un cuadro ahí, un cuadro depresivo, pero lo de la casa sí lo deprimió, que le hayan dicho. Y si estaban de acuerdo o no, porque sí dice, se habla de un arquitectito que acaba de salir de la Facultad de Arquitectura, que es el que lo contrató Helen, que es el que hizo todos esos. ¿Sabemos el nombre de ese colegio? Creo que en la autobiografía sí dice. No, eso sí era morbo, Para quitarle el título. Para quitarle el título. Para dar el premio a Pila. Creo que Luis tenías una pregunta. Bueno, sí, es una pregunta. O sea, es que, bueno, hace pocos meses igual tuve la oportunidad de asistir a una conferencia igual sobre Juan Borman, que la impartió igual es un medio reconocido que se llama José Carlos Canseco, y ya pues un poco igual sobre lo que estamos hablando. O sea, entiendo que Juan Borman participó en la creación del IPN, pero para él tenía como que un sentido más que fuera una Escuela Nacional Técnica de Maestros Universitarios, y por eso actualmente pues es la carrera de arquitectos e ingenieros. Decía, eso sí. Y pues, o sea, mi pregunta es, usted que lo conoció más, o sea, ¿cree que él haría algunas observaciones como críticas como a la forma en la que pues impartimos, se imparte más bien y aprendemos? Y hay algo que se puede hacer, digamos que con el plan de estudios que entiendo que es igual como muy flexible. O sea, como para... Sí, entiendo tu pregunta. Mira, es muy buena, porque a ver, él sí participa en la construcción de la carrera de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, los ingenieros y arquitectos del Politécnico Nacional con Enrique Yáñez, que eran los arquitectos radicales, ellos. Entonces, ellos sí forman esa escuela de arquitectura convencidos, ahí sí convencidos, de que tenía que haber mucho mayor conocimiento técnico con los arquitectos y no estético. Era su momento que era la técnica es más importante, pero eso sí estaba reforzado por su maestro, Osea Cuevas, al cual sí le rinde cierto oficial, porque dice que fue el mejor maestro que tuvo, era el maestro de tecnología.
que él aprendió, lo enseñó a construir, le enseñó todos los procesos constructivos, se los llevaba a las obras, que él conoció la arena, el cemento, todo, y los procesos gracias a ese maestro. Entonces, eso lo tenía él inocultado, así, lo tenía adentro. Y con Enrique Yáñez, que eran los dos más radicales, ¿no? Arman, dice no, en contra de la Academia de San Carlos, porque él desde la Academia de San Carlos ya era radical. Entraron una vez ellos a caballo, estaban en contra del academicismo, eran antiacadémicos, odiaban la academia. Él no tiene nada de academicista para la cultura, que es fantástica, pero es su estética, ¿no? Entonces sí crean esa escuela, convencido. Ahora, sí la narra en su autobiografía que renuncia por razones burocráticas, porque le pagaban, que llegó y que no había alumnos. Entonces llegué y había 3 alumnos, no les puse a casa. Les puse una carga y no, los problemas generales. Después que se fue a quejar con el director, que lo cambiaron de grupo, pero que le pagaban menos, ¿no? O le pagaban, que no le habían pagado, que se le pasó como un semestre y medio sin. O sea, se desilusionó por la estructura burocrática, administrativa y no académica. Pero sí dejó y sí dio clases, pero se retiró por cuestiones burocráticas administrativas. Creo que le pasaban lista, una serie de cosas que como que no era un hombre convencional que se podía regir por las normas convencionales. Él tenía su estructura, su método y eso ya no. Bueno, pues, mejor ya. Muchas... Voz fuerte. Sí, creo que hay otra pregunta. Pero es que con esta cuestión de las escaleras exteriores, que para eso no se trataba mucho, si se juntaban los detrás del sol, O'Gorman, que no es tan más fácil, no es el brazo y la construcción de estas escaleras helicoidales, y pensando que el concreto no tenía mucho en México, él es vanguardista en ese sentido, del uso del concreto para lograr esta plasticidad. Sí, es uno de los primeros que empieza a utilizar el concreto, gracias a su maestro, te digo, sí es pionero. Después había toda una serie de concursos para hacer obras en concreto, aparte con todas las cementeras, ¿no? Pero sí, lo puedes ver hasta con sus notas aligeradas, es un pionero. Muy bien. Pues queremos un poco ligar esta conversación, llevarla hacia el ethos del taller, que para quienes no sepan es la identidad, o la manera de pensar o los valores de un grupo de personas o de una. En este caso queremos hablar sobre el taller Max Cheto y te tenemos un par de preguntas preparadas para ti que conoces muy bien este taller, que lo has vivido, que has sido docente, que has estado presente, que has tenido una comunicación con alumnos, con compañeros, en fin. Te queremos preguntar, ¿qué debería de significar hoy el ser taller? ¿Ser taller? Ser. Un poco comunidad, ¿no? Aquí está Carmen Cuesca de testigo, hay varios, está Esther, está Rocío, están varios que participamos en la construcción de este taller hace muchos años, ¿no? Pero sí, la voluntad siempre fue crear comunidad. Lo que generó éxito en este taller es que sí creó una comunidad, la comunidad Cheto, ¿no? Y sí, que tuvieras una identidad. ¿Y en qué se radicaba esa identidad? En un compromiso con la sociedad, en un compromiso con la ciudad, que la ciudad estuviese presente, todos los temas estaban relacionados con la ciudad, y con el oficio arquitectónico, o sea, con el oficio, no dejar el oficio, ¿no? Y un poco todo esto de acuerdo al curso magnífico que daba Humberto Ricalde, que era pensar en la arquitectura, o sea, que tengas un pensamiento todo el tiempo, pensando con arquitectura, pensando que tengas así, que estés pensando con la arquitectura y al pensar con la arquitectura estás pensando en la ciudad y el vínculo y crear comunidad. Y sí creamos comunidad, se creó comunidad por muchos medios. Y mira, empezamos haciendo desde cosas muy básicas, aquí hay quienes participaron en ella, ya está llegando Enrique Rosas, otro gran egresado de este taller talentoso, arquitecto y artista y todo, pero muchísimos está aquí, que está Daniel, o sea, muchos de ellos se formaron bajo eso, en este espíritu de comunidad, pero empezamos desde concursos básicos, desde concursos de dibujo, desde las carpetas, tener toda tu carpeta, los viajes, fueron famosísimos, los viajes, porque eso creamos comunidad porque eran los viajes desde el primer semestre hasta el 10º semestre, iban, entonces el primero aprendía desde el sexto y el del 10º dispensaba la frescura desde el primero, y era una maravilla. Llegamos a tener viajes que eran 160 personas, nos llevábamos medio taller, ¿no? Entonces eso era crear una comunidad
pero no nomás era el viaje para conocer esos lugares, sino crear comunidad, ya de regreso, armar un concurso. Vamos a hacer un concurso, el mejor dibujo del viaje, la mejor fotografía del viaje, la mejor narración. Pero todo el tiempo era una serie de incentivos para crear comunidad, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental, eso fue lo que nos construyó. Y pasamos, les tengo que decir, eso surgió porque teníamos una crisis, porque teníamos también boicots de la dirección en ese entonces, o bueno, sino de la estructura, no personal, no de la dirección exacta, pero de la estructura general de la escuela, de que no eran de autogobierno y eran de cheto. Entonces teníamos, me acuerdo cuando empezamos a construir esta comunidad, teníamos de inscritos 40, 50, ¿por qué se inscriben en el otro 200? Ya tenemos 40, ¿qué pasó? Tenemos que dar algo. Pasamos de 40 a 300. O sea, la respuesta de la comunidad, se corrió la voz, entonces todo el mundo quería venir al cheto. El taller más difícil de acceder era el cheto, no había lugares para eran pleitos para entrar al cheto, tienen que ir a otras alternativas. ¿Por qué? Porque generamos un modelo alternativo donde no todo era en el aula, sino existía afuera, existía en la práctica, existían los concursos, existían los viajes, profesores invitados. Estos viernes de cheto que ustedes hicieron, siempre había pláticas, traíamos a gente que enriqueciera mucho más allá de lo que los propios profesores podríamos hacer. Entonces eso, aquí están autores, aquí está Carmen. Muchas gracias. Igual, ¿cómo imaginas el futuro del taller Max Cheto dentro de la facultad? Pues yo espero, sé que ha tenido su crisis como toda institución, pues es muy difícil mantener siempre todo el fuego al fuego a todo, ¿no? O sea, y así es la historia de las comunidades, no tienes algún lado. Creo que viene de un bache y es muy importante ahorita recuperarlo, ¿no? O sea, entrar en esta construcción, recuperar estos ejercicios del pasado, pero actualizados, porque hoy hay otros elementos, han cambiado, los estudiantes también tienen otros intereses que no son los de antes. Había menos distractores, también es muy simple, ¿no? No había TikTok, no había Instagram, estamos hablando de un momento, no, apenas aparecieron los teléfonos celulares. Esto ha generado muchos problemas. El trato era totalmente personalizado, no sabíamos los nombres de todos los alumnos, o sea, era, hola, ¿cómo estás? Ahora, ¿cómo estás, Pedro? O sea, había esta relación personalizada que hasta te podías acercar con estas crisis de empatía que últimamente se presentaron aquí en la facultad y en la universidad con la juventud actual, que venían y te contaban sus penas. O sea, yo tuve a un alumno que lo tuve, que tenía una crisis realmente fuerte ya lo iban a llevar, estaba mal, se lo iban a llevar al psiquiátrico y lo metí en mi oficina. Cuando yo después de aquí fui director y el director llegó y lo tuve en mi oficina conteniendo de una crisis terrible que el chico se iba a suicidar, ¿no? Entonces, pero tenía la confianza de llegar, oye, me siento muy mal, ¿qué te pasa? Tengo todo eso, me pasó todo eso. Sí estaba pasando una crisis muy fuerte, familiar y todo. Y lo descubrimos ahí. Venía todo el amarrado, ya venía con una serie de circunstancias muy... De repente dije, no se puede ir, se me queda aquí. Hasta que ya lo logramos calmar. Pero había esa confianza, ese trato personal, ¿no? Que ahora todas estas barreras de comunicación que existen mediante el mensaje, aquí estoy, o buscabas a alguien, no sé, aquí ahora te mandas un mensaje a ver si el otro está en la cafetería. No, ibas a la cafetería a buscar dónde está, ¿no? O lo buscabas por todos los salones, ¿Qué cafetería? Bueno, no había cafetería. Esa le fue la construcción. Esa me tocó hacerla como director. Esa sí. Estaban las cafeterías todas, había una abajo de Reina, estaban todas regadas y las acabaron las cafeterías, vamos a hacer una cafetería para todos. Porque entonces lo mismo que hicimos aquí de integrar los niveles y la comunidad, fue lo que hicimos pues con la facultad, que se integran lugares de encuentro fundamentales en una escuela. Entonces la biblioteca, la cafetería, el auditorio, la galería, ¿no? Entonces a todo el mundo que converja a la excursión, que converja a la plática, que converja al café. Eso sí fue derivado de esto, ¿eh? O sea, lo que hicimos en la facultad, el laboratorio, fue el checo. Eso yo siempre le he dicho. Bueno, sí, pues un fuerte aplauso, por favor. Te queremos entregar este documento que es un reconocimiento. Muchas gracias. Seguro tienes millones, pero bueno, una vez más. Eso es muy honroso porque es mi taller, son los orígenes.
acompañarnos el día de hoy. Igual sé que el viernes la tensión es dura de contener, hace calor, entonces algunos tienen clase, no se sientan mal si se tienen que salir o no. Igual Esther nos compartió un video de Juan O'Gorman que dura 2 minutos, lo vamos a poner. Si se quieren acercar, más los que están atrás, bienvenidos. Pero bueno, muchísimas gracias. Te lo paso. Está haciendo, Juan. Está haciendo. ¿Nada? Hoy ya me regreso para la presión ya está. Sí, de acuerdo. Yo ya lo último que puedo dar y ya sale para regreso. No pensé que se lo representando. Ahorita traigo un desalojar. Sí, estamos en donde llevamos cargando todo un año. Entrega de ejecutivo. Es una cosa. Cada estudio de literatura de la estudio de literatura de la espero poder volver ahí. Entonces la voy a regresar. La dinámica.